3:7 y bendiga los pasos de cada uno de vosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 3:7, hermanos. Aleluya. Nos viene recordando lo mismo del ministerio, ministros de un nuevo pacto, hermano. Aleluya. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Segunda de Corintios 3:7. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más grande, más bien con gloria, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora por tu palabra que hemos leído. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica, y sobre todo consuela a tu pueblo, y que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en la vida, en el problema, en el dolor, en la dificultad de cada uno de mis hermanos. Sé tú operando milagros y respuesta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermano, haciéndonos recordar parte, ¿verdad?, de la otra vez que predicamos en Segunda de Corintios capítulo 3, que era el ministro de un nuevo pacto. Pero hoy nos habla el Señor desde el 7, ¿verdad?, donde el Señor pues quiere de que nosotros pues, ¿verdad?, reconozcamos que si el pacto grabado en piedra, hermano, o sea, la ley, ¿verdad?, la palabra de Dios que le fue entregada a Moisés allá en el monte, fue con gloria. Y el pueblo de Israel, pues, ¿verdad?, lo miraba, ¿verdad?, con mucha gloria. ¿Cuánto más no va a ser el misterio del Espíritu Santo? Que es lo que ahora prácticamente la mayoría de nosotros, pues, ¿verdad?, lo estamos dejando casi a un lado. Gracias a Dios todavía por misericordia del Señor, en esta iglesia pues se manifiesta el Espíritu y nos habla como ahora que nos dio la palabra. Ayer que nos dio el Señor, ¿verdad?, también la infinidad de palabras para poder saber cómo estamos y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender, porque muchos todavía caminamos, ¿verdad?, en esa parte de lo que es la ley. Entonces, ¿verdad?, cuando leemos y nos metemos en la ley, entonces todavía no se nos ha quitado el velo que nos quita el Señor Jesús, porque si media vez nosotros no reconozcamos a Jesús y no recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar toda justicia y toda verdad, entonces nos queda siempre el mismo velo y no podemos ver con claridad las cosas, porque la ley era la sombra, no era
prácticamente lo original. Era una sombra, usted ve una sombra, ve la sombra de mía o la suya. Usted no la reconoce, solo está la figura. Pero nosotros la reconocemos, ¿verdad? Porque ya tenemos, ¿verdad?, tiempo de verla a usted. Ya saben cuál es mi figura, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ya nomás verla, pues, ¿verdad?, en la sombra no se puede comparar con otro, pero hay uno que sí se comparan y no se puede diferenciar quién es. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos verdaderamente que el misterio, los ministros de un nuevo pacto tenemos que tener siempre, ¿verdad?, digamos, las directrices de parte del Espíritu Santo. Podemos tener la palabra del Señor, podemos tener todo esto, pero esta letra sin el Espíritu Santo es muerta. Cualquiera le da cualquier discernimiento, cualquier entendimiento, y como acuérdense que tiene, ¿verdad?, dos filos. En uno dice una cosa y en la otra le dice otra cosa, como por ejemplo, en un lado le dice que Jesús vino a traer paz a esta tierra, la paz os doy y la paz os dejo, no como el mundo la da. Pero en otra parte dice, ¿verdad?, de que no creas que he venido a traer paz, he venido a poner división entre el padre con el hijo, la madre con la hija, la suegra con la nuera, ¿verdad?, y los enemigos serán los mismos de su casa. Entonces, cuando estamos en la letra, ¿verdad?, sí también es el ministerio del Espíritu Santo. O sea, verdaderamente tenemos que interpretar lo que Dios nos está diciendo. Pero muchas veces cuando no tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo y no le logramos entender lo que es el discernimiento, nos equivocamos. Por ejemplo, la otra vez, ¿verdad?, mis hermanos vieron aquí, ¿verdad?, de que habían sacado una red de peces, como la red que sacó Jesús, ¿verdad?, los apóstoles, perdón, cuando Jesús se les apareció, cuando Jesús les dijo, ¿verdad?, tienen la red al lado derecho, y pescaron los peces. Entonces, en el discernimiento, ¿verdad?, que el Señor por misericordia me dio, era de que esa era una bendición. Pero hubo alguien ahí y me puso, no, los peces somos nosotros, porque Dios dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Bendito sea el Señor. Aquí aparentemente se mira como que tiene razón, ¿verdad?, porque el Señor dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Pero si yo le pregunto a usted, después que hayan sacado la red de peces del mar, 25, 30 minutos, ¿cómo están esos peces? ¿Perdón? ¿Seremos los hombres que han sido pescados ahí? No. Entonces, cuando dice de que nos va a hacer pescadores de hombres, quiere decir que nos toma esa parte como que vamos a hacer peces, pero no vamos a pescar hombres, porque los peces están dentro del agua y al sacarlos del agua se mueren. Es una bendición, ya muertos, si lo que sirven es para comer, para vender. Pero si estuvieran vivos también, que lo sacáramos del agua y lo metiéramos en otro agua, está bien. Y tiene que ser agua salada, si es del mar. Si es del agua, pues agua dulce. Entonces vemos cómo la confusión, porque en el discernimiento, por medio del Espíritu, solamente porque Dios nos ha dicho que vamos a ser pescadores de hombres, sí, pero no es que vamos a ser peces, sino que nos está diciendo que vamos a ir a tirar como en la atarraya, pero vamos a pescar, no es que vamos a pescar peces, vamos a pescar hombres, pero no van a venir muertos, van a venir hombres que van a venir vivos. Porque la misma palabra dice de que aquel que esté muerto vivirá. Entonces, ya aquí, más adelante, van a aprender a morir. Y van a tener que morir, ¿verdad?, la carne y vivificarse en el espíritu. Pero no está hablando de peces. Y esa es la equivocación que hay en muchos discernimientos. Muchos de nosotros hacemos los discernimientos y no lo entendemos conforme la palabra del Señor, conforme es y debe de ser. Aleluya.
sino que el Señor, lo que estaba diciendo cuando le dijo el Señor a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro era pescador de peces, ¿verdad? Pero por supuesto, pues, ¿verdad? Él iba a tener la capacidad, ¿verdad?, para poder hacer el llamado y que la gente venga y entre al reino de los cielos. Entonces no estamos hablando de que comparando los hombres como peces de una manera. Dentro del agua sí, que estén vivos los peces. Entonces el Señor, ¿verdad?, lo que quiere es que nosotros caminemos conforme el Espíritu. Dice, y si el misterio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. O sea, como que dice, Moisés bajó del monte de ya, ¿verdad?, con las piedras, las tablas de piedra, y ahí traía la ley. Y como él había estado con el Señor, la santidad de Dios se le vio reflejada en el rostro, tanto que el rostro brillaba. Y como el rostro brillaba, ¿verdad?, y era la santidad de Dios, los hombres pecadores no pueden ver la santidad de Dios. Por eso que nosotros no podemos ver la santidad de Dios. Por eso es que el hombre que busca en el Espíritu al Señor, los hermanos que son carnales no lo pueden ver. Siempre tienen una dificultad, siempre están, ¿verdad?, como quien dice, ¿verdad?, hablando cosas o sacándole detalles o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué razón? Porque no están en el Espíritu. Entonces, si la gloria de las tablas de piedra, ¿verdad?, que estaban, ¿verdad?, grabadas por medio del dedo de Dios, y cuando Moisés abrió, bajó, dice que si ese misterio fue con gloria, tanto más no va a ser el misterio, ¿verdad?, de la gloria del Espíritu. Miren qué lindo, dice que si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, Moisés iba a perecer, Moisés iba a morir. Pero en cambio, el que da el ministerio del Espíritu se llama Jesús de Nazaret. Y ese no muere, ese vive y seguirá viviendo eternamente para siempre. Él no muere. Entonces, quiere que comparemos esa gloria. Entonces, y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel y muchas veces en la iglesia de nosotros, porque ya no queremos verdaderamente hablar del Espíritu Santo o dejar que el Espíritu Santo nos guíe, sino que queremos nosotros tomar siempre nuestras propias decisiones, cuando el mismo Señor dijo que nuestros caminos no son los caminos de Él, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Él. Entonces nosotros, a la hora de leer la palabra, como no estamos en el Espíritu, tenemos que meternos. Mire, cuando usted se mete en el agua y se mete en la profundidad del agua, necesita tanque de oxígeno, digamos. Si usted está metiéndose, nadando, ¿verdad?, en un mar, lago, lo que sea, va a necesitar tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno simboliza el Espíritu Santo. Pero meterse usted allá adentro con esos tanques de oxígeno, ¿verdad?, y va a bucear, así como los que van a bucear, ven un mundo maravilloso adentro del mar, que nosotros no lo podemos ver, los que estamos arriba. Así es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos metemos adentro de la palabra, por medio del Espíritu, logramos ver todos los misterios que están ocultos, ¿verdad? Y le podemos sacar verdaderamente una gran belleza a la palabra del Señor. Y nos gozamos. Pero muchos, como no les gusta leer, como no les gusta, ¿verdad?, esforzarse un poco más, solo esperan escuchar. Y cuando escuchamos, como les digo, escuchamos como alguien lo leyó, como alguien lo aprendió. Muchos, ¿verdad?, prácticamente oímos las grandes prédicas, pero solamente son las historias. Y pasó esto, pasó lo otro, pero no van a lo más profundo, como lo que está hablando el Señor hoy en esta palabra. Estamos hablando de un misterio verdaderamente de gloria, un misterio de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque la ley prácticamente mata, hacia el Espíritu vivifica. Por eso se le llama misterio de muerte. En la ley había ahí de que si usted tiene un hijo contumacio rebelde, se lo llevaban los ancianos, y si era borracho, si era pendenciero, si era desobediente, los ancianos, ¿verdad?, decían, es rebelde, sí, es rebelde, pues que vayan a apedrearlo.
misterio de muerte. María tenía lepra, sáquenla, de muerte. La mujer que era adúltera, sáquenla, de muerte. El que le robaba una gallina, una vaca, un buey o una cabra, si no se la devolvía, le tocaba muerte. Esa era la ley. Y aquí hemos visto que todavía en el mundo secular todavía se cumple eso. Y vemos cómo tal vez una persona por una gallina está presa hasta 20, 30 años. Y hay gente que ha robado millones de dólares y ahí está, ¿cómo se llama? Libre. Ese es el misterio de muerte. Las leyes. Porque la ley verdaderamente ordena. Entonces, también la ley del Espíritu, ¿verdad? Es una ley, pero esta ley, ¿verdad? Es misericordiosa. Y la misericordia es mejor que la vida. La misericordia es que nos enseña. ¿Por qué crees que no hemos sido consumidos? Por la misericordia que el Señor nos da cada mañana. Pero si estuviéramos en la ley, yo le apuesto de que ya nosotros ya estuviéramos vivos. Aleluya. Ya hubieran apedreado al hermano Gilberto, al hermano Timoteo, por adúltero, por fornicario, por desobediente, por malcriado, por irrespetuoso. Por todo eso no mataba la ley. Pero hoy aquí estamos. Y todavía hacemos desobediencia, hacemos malcriadeza, y todavía no nos ha matado el Señor. Entonces el Señor nos está enseñando que para que nosotros verdaderamente podamos vivir y también hacer vivir a los demás. Mientras hay vida y esperanza. Mire, oiga lo que dice. Dice, si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. El Espíritu usted lo justifica. Dice Romanos 5, dice, justificados, ¿verdad? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ahora por la fe se justifica y no nos mata, Señor. Todavía nos da la oportunidad y mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor, ayer hablábamos de que Dios aún al mismo Judas no le echó afuera del grupo, porque Él no usó la ley. Él no hubiera sacado si usted cree que Jesús no sabía que Judas le robaba, que Judas se juntaba con ese grupo de celotes y amaba, como le digo, quería hablar de rebeliones y todo, porque ellos pensaron de que Jesús venía a guerrear con armas. Nunca pensaron que iba a venir solamente con el Espíritu. Entonces ahora nosotros, el Señor dice, si ese aquel misterio fue de gloria y aquellos le dieron gran honra, ¿cómo más no le vamos a dar a nosotros más honra, verdad, y más gloria al misterio que permanece para siempre? Porque Moisés iba a morir que tuviera la cara bien reluciente, pero murió. Tanto que no entró a la tierra prometida, en una forma figurativa, porque al final siempre entró. Pero tenemos que tomar esta parte. En cambio Jesús, ¿verdad? No, él está vivo. Dice que fue, ¿verdad? Muerto, ¿verdad? Fue crucificado, sepultado y también fue resucitado. Y Él vive en nuestros corazones y es tan real que ese misterio es que nosotros tenemos que fijarnos. Y no lo vamos a poder ver si no es el Espíritu Santo. Y es el que menos nosotros le damos poder ahorita. No queremos andar en santidad. Y para verlo del Espíritu tenemos que andar, como decimos, a la hora de meternos en el agua, hay que andar en el Espíritu. Cuando el Señor le dijo a Ezequiel, allá en el 47 de Ezequiel, dice de que pasó el río, dice, ¿verdad? Y le midieron 1000 codos. Y el agua le llegaba hasta los tobillos. De ahí le midieron otros 1000 codos. Y el agua le llegaba a las rodillas. De ahí le midieron otros 1000 codos. Y el agua le llegaba a la cintura. Después le midieron otros 1000 codos. Y el agua le llegaba hasta el cuello. Ya, con el agua hasta el cuello, ya no es fácil caminar por medio del río. Que casi encuentra un hoyo por allá y no sabe nada, se va a ahogar. Así somos nosotros aquí en la palabra del Señor. Son medidas
de fe, medidas de conocimiento, medidas de lectura que nosotros vamos teniendo conforme a la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros nos ahogamos, como cuando el odre se rompe, cuando el Señor nos enseña un misterio y la gente no cree, no quiere entender. Ha habido varios misterios y yo he visto mucha gente todavía, grandes pastores y ministros, que todavía hablan de que los ángeles que vinieron de arriba del cielo se juntaron con las hijas de los hombres y que de ahí salieron los gigantes. Y la otra vez vimos esa situación. Vimos también la otra misterio donde todos decíamos, hasta yo me equivocaba, que decía que Satanás iba al cielo a poner en mal a todos. Y no, él no llega al cielo, Satanás ya no llega al cielo. Entonces son misterios que todavía la gente los oigo que los predican porque así les han enseñado, y muchas veces nosotros a eso nos quedamos, a escuchar nomás, pero no a escudriñar la palabra del Señor. Es necesario que usted la escudriñe, es necesario que usted vea si es cierto. Aleluya. Como el Señor dice, porque muchas veces, ¿verdad? Es cierto de que el Señor, ¿verdad? Nos va a dar la vida eterna, pero muchas veces nosotros nos equivocamos. Creemos que todo es así. Y a veces estamos juzgando, como decía la palabra ayer, y no sabemos la verdad porque es la situación. Aleluya. El Señor conoce a todos nosotros. Y oiga lo que dice. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, ¿cómo va a ser más glorioso verdaderamente Moisés que Jesús? Allí mismo en Romanos el Señor le pone ahí que Jesús es mayor que Moisés. Y lo explica. Déjenme ver si lo logro aquí ver, para que usted lo vea. Aquí está Romanos 3. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. No, en Hebreos está, no. Ya, se me olvida. Hebreos 3, si no me equivoco. Dice Hebreos 3, Jesús es superior a Moisés. Esto viene confirmando esta misma palabra. Porque ¿cómo le vamos a dar la gloria a un ser humano, a un ser que fue creado, ¿verdad?, en pecado? En cambio Jesús no fue creado en pecado. Y dice que alguien me hacía una pregunta, ¿verdad? Porque me decía, bueno, si María dependía también de la línea de Judá, de David, entonces ella venía cargando el pecado adámico, o sea, el pecado original, porque tenía la carne. Entonces dice de que si María venía cargando el pecado adámico, entonces Jesús fue engendrado en un cuerpo que tenía pecado adámico. Buena pregunta. Es la gente que comienza, ¿verdad?, a estudiar, ¿verdad?, y a leer. Y va viendo que, bueno, si María viene de David, viene del nativo de Judá, y vienen cargando el pecado adámico, y pusieron a Jesús ahí, ¿sí? Pero ya en el Espíritu te dice de que Dios es tan poderoso que vino Jesús, y Jesús purificó los pecados de esa mujer, por eso le llamó la Virgen. Aleluya. ¿Cuántos creen que cuando ustedes van a ser bautizados, todos los pecados antiguos les son perdonados? ¿Sí, verdad? Sí. El día que tú te vas a bautizar, ¿verdad?, y decir muero para el mundo y vivo para Cristo, y te es sepultado, todos los pecados que tenías antes, de habías sido asesino, violador, ladrón o narcotraficante, de que sea, ahí te lo borró el Señor. Pero de ahí, de ti es responsable si volvés a seguir pecando. Entonces dice allá en ¿cómo se llama? En
En primera de Pedro 3, si no me equivoco, 2:20, dice, de que el bautismo de ahora nos salva. Y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. Pero eso es a nosotros. Pero Dios, como sabía que iban a haber personas como esa persona que iba a preguntar, bueno, pero si esa mujer venía cargando la carne y ahí venía cargando el pecado adámico. Veniendo Dios, y él con el poder del Espíritu Santo, él la purificó. Para poder poner, ¿verdad?, el esperma del Espíritu Santo. Y así Jesús anduviera en pecado. Y todavía me pregunta, entonces Jesús, como anduvo en la carne, Jesús también, y como llevaba los pecados de nosotros, también se contaminó del pecado. Tampoco se contaminó de los pecados. Él se contaminó hasta la hora que fue a la cruz del Calvario. Allí. En esa crucifixión, en ese sacrificio, ahí fue donde Él, ¿verdad?, cargó con todos los pecados. Y la muestra la hizo un día antes en el huerto de Getsemaní, donde le pusieron el Getsemaní, que es una piedra bien pesada, y él le sacaba sangre en vez de sudor. Era el símbolo de los pecados. Hasta ahí fue que se contaminó, pero la palabra del Señor, el mismo Pedro 2 dice que él no se halló ningún pecado, ningún engaño en él. O sea, se mantuvo puro y era 100% hombre. Y aquí es donde está el gran, ¿cómo se llama?, debate, y muchos no creen que era 100% hombre y que era Dios. Aleluya. Sí, que ya vamos con varios puntitos así, medio raritos, ¿va? Usted lo puede ir a investigar. Investigue, los agarre. Trate de, ¿cómo se llama?, de establecer, ¿verdad?, una actitud de lectura y comience a investigar, porque pasa que no lo hacemos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Voy a hablar aquí ya con Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. También Moisés fue fiel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oiga, como que dice, ¿verdad? Es cierto, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero el que hizo la casa de Dios fue Jesús. Y nosotros somos la casa de Dios. Él lo hizo porque Él fue Dios. Él hizo también todas las cosas. Los cielos, la tierra y los mares. Ahí estaban con el Padre haciendo la cosa. Entonces es mayor. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros busquemos más la parte del Espíritu que la parte carnal o las leyes. El problema está de que nosotros, con la parte del Espíritu, ¿verdad?, creemos de que no es peligroso, y como la ley mata, el Espíritu vivifica, pero al final de todo, la gracia, o sea, lo que es la ley del Espíritu, es más tremenda, porque si tú te fallas, ¿verdad?, y Dios te quita verdaderamente la gracia y la misericordia, peligroso te puedas quedar y no hay ningún retorno. Entonces Dios quiere que nosotros busquemos y que volvamos, ¿verdad?, a ser ministros del nuevo pacto. Volvemos siempre allá a 2 Corintios 3, estoy en el 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando, si Moisés, que perecía, y por medio de Moisés vino la ley, cuánto más glorioso va a ser, ¿verdad?, Cristo, porque Cristo permanece para siempre y por Él vino el Espíritu Santo. Él le dijo a los apóstoles
quedaos ahí en el aposento alto. En el día de Pentecostés yo les voy a mandar el Consolador, el que les va a enseñar toda justicia y toda verdad. Por él mismo. Por eso que no tenemos que respetar al Espíritu Santo y no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Tenemos que respetar a los vasos que se levantan. Por supuesto de que los vasos también tienen que guardarse y cuidarse para Dios, para que les dé vino recto y no se vayan a cruzar. Porque a veces se cruzan. ¿Pero por qué? Porque no están completamente en el Espíritu. Pero nosotros no podemos juzgar si no sabemos mejor quedémonos callados. Ahí dejémosle a Dios, que Dios sea el que nos vaya, o en el momento más adelante ahí vamos a darnos cuenta si era del Espíritu o no era del Espíritu. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Jesús, mucho más glorioso porque se permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea que Moisés se ponía un velo en el rostro, el velo va en el rostro. Dice que aquí lo llama como una hipocresía, no, o sea, como que no es una franqueza, porque no dejaba que el pueblo le diera el rostro. ¿Cómo no podemos determinar eso? Yo en mi pensamiento finito le podríamos decir, ¿verdad? Le podría decir yo de que Moisés le daba más pena que los hijos de Israel no lo voltearan a ver, porque tenían, o los mataba el reflejo que él cargaba. Entonces él se creía prácticamente como Dios. Él tenía que haber dejado el rostro descubierto para que la gente lo viera, y que lo viera, que también iba a perecer. Es como cuando nosotros no queremos decirle a usted lo que es pecado y queremos andarle cubriendo el pecado. No, la gloria de Dios viene y la gloria de Dios saca el pecado. La luz que reflejaba a Moisés y aquel hombre que no podía ver la luz es porque estaba en pecado. Es que no era una franqueza, pues. Ese es mi pensamiento. Mi hermano Timoteo puede tener otro concepto. Pero cuando digamos, la brillantez, la luz del rostro de Moisés, ¿verdad? Entonces obligaba a los demás a que ellos se santificaran para poderlo ver bien. Y bien se conocía aquel que verdaderamente no lo volteaba porque le caía mal, porque él estaba en el Espíritu, pues. El rostro tenía todo lleno del Espíritu Santo. Bien se sabía que él no estaba en el Espíritu. Pero si se hubiera mantenido con la cara descubierta, tal vez los hijos de Israel, ¿verdad? Muchos hubieran muerto, pero muchos también se hubieran santificado para poder ver el rostro. De eso es lo que considero yo, de que dice que mejor se tapaba y no usaba de franqueza. Es como que cuando venimos y nosotros no le decimos, usted es pecado, y le queremos tapar la situación, ¿verdad? Y le queremos cubrir. Entonces está a la vista el pecado, pero nosotros le ponemos un velo a usted y a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es como cuando la mamá, ¿verdad?, a la hija ya pescó y ya tiene hasta marido, y la mamá está cubriendo a la hija. No, si mi niña todavía se pierde, mi niña sí. Y toda la gente sabe que ella anda con fulano, con mengano y sutano. Sí, hermano, o también el hijo, ¿verdad? El hijo era borracho y la mamá cree que el amigo le da el trago. Nada. Es el que más se agarra el trago y se empina él el codo, bendito sea el Señor. Pues así trabajaba Moisés. Pero que no era con mucha franqueza. Como le digo, eso es lo que yo considero. En este punto usted puede tener otro concepto. Y de eso se trata la palabra del Señor. De eso se trata el escudriñar, el de buscar. Aleluya. Mire qué lindo, dice. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les quedó el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, no podían ver la gloria de Dios porque estaba tapada. Aleluya. Y Moisés no le quería dar a conocer. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser abolido, iba a ser muerto. Él sabía también que la ley iba a quitar. Pero Cristo nos quita ese velo. Y nosotros podemos ver más cosas, como lo que estamos viendo ahorita. Y podemos seguir viendo más cosas, hermosas y bellas. Bendito sea el Señor. Como ayer hablamos de la ley de la abominación desoladora. No sé si fueron a investigar ustedes eso. Pero tenían que haber investigado. Al principio es una imagen que ponen en el templo. Allá cuando va a ser el tiempo del anticristo, él va a ser la misma imagen, ¿verdad?, de la abominación desoladora. Pero ahora ya no lo veamos literalmente, porque la mayoría de gente lo mira literalmente. Cuando usted llega a la abominación desoladora, es cuando usted tiene esos ídolos que son iras, contiendas, disensiones, odios, resentimientos. Esa es la abominación desoladora, y a usted lo deja desolado. La tristeza, la angustia, la aflicción, la envidia, los malos deseos, los malos pensamientos. Quitémonos y dice que llegaba a sentarse en el trono del templo, y su corazón es el trono de Cristo Jesús. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Literalmente va a acontecer, como le digo, allá ya aconteció, allá cuando está ahí, cuando botaron el templo de Jerusalén y hicieron el domo de la roca, es prácticamente la abominación desoladora. Solo tienen como ídolo. Ahí no pueden llegar los judíos. Ahí que los judíos se han quedado orando en el muro en los lamentos, no pueden ir entrando hasta allá arriba donde estaba el templo antes. Porque ya está puesto ahí un ídolo. Aleluya. Pero lo podemos hablar literalmente, pero hablemos en nuestra propia vida. Cuando usted es un ídolo de algo, de sus hijos, de alguien, de su esposo, de su esposa, y más si son tremendos, ahí tiene la dominación desoladora en usted. Aleluya. No, hermano, usted no se siente a gusto, no se siente feliz, y nada, pues. Mire qué lindo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio de Jesús, podemos ver las cosas con más claridad. Por eso es que hay muchos judíos que están aceptando a Jesús, porque a ellos se les ha quitado el velo, pero los demás todavía lo tienen. Dice: aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ni aún pueden leer el antiguo pacto. Y nosotros podemos leer el antiguo pacto, pero con la misma lectura, verdaderamente, y el Espíritu Santo lo podemos entender. Y eso es lo maravilloso. Porque usted no va a entender el Nuevo Testamento si no entiende el antiguo pacto. Y no va a entender el antiguo pacto si no entiende el nuevo pacto. O sea que todo está enlazado. Porque aquella era la sombra y esta es la luz. Como quien dice, aquí está la letra, pero el Espíritu es la lámpara y ya lo puede ver usted con claridad. Ya no ve sombra. Ya lo puede escudriñar usted. Mire que bien, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Oiga, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Decíamos ayer, no hay libertinaje, hay libertad. O sea, usted hay libertad de que de escudriñar, de buscar, de preguntar, de indagar. Si mire, los ángeles buscaban, los grandes profetas buscaron, indagaron en qué persona iba a venir Jesucristo. Y no vieron. Vino Jesús y no vieron. Y no se dieron cuenta cuando tuvieron la visitación del Señor. Pero usted y yo sí sentimos cuando viene el Espíritu Santo y nos visita, y nos gozamos y nos alegramos como el día de ayer. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y comenzamos a danzar, a gritar, bueno, y hasta otras cosas más ahí, bendito sea el Señor, ¿verdad? Sí,
Viene allí a zapatear los hermanos con fuerza. Bendito sea el Señor. Sí, hay libertad. Aleluya. Y todo lo que sea usted lo hace. Es el Espíritu Santo, nadie lo juzga. Ahora, aquellos que juzgan están en contra del Espíritu, están sobre la letra. No, eso ya no tiene tiempo, eso ya pasó. Eso está en la letra todavía. La letra mata. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Acaso usted no se ha fijado cuando vamos a orar por un enfermo que está también bien enfermo o está endemoniado y después de la oración se le cambia el rostro? Para que siempre hemos visto que se le cambia totalmente. Entonces estamos viendo la gloria de Dios. Está equilibrado que algo se le dice enojado, pero cuando llega la realidad. Exactamente, se le cambia, ¿verdad? Estamos viendo la gloria a cara descubierta, pues. No vamos a estar ahí poniéndonos un velo porque no me mire, estoy enojado. Para que no me mire que soy feo. No, hermano, nosotros tenemos que ser francos y claros, porque hay libertad, o sea, usted puede expresarse, puede decir. Por eso es que por ahí, ¿verdad? Alguien ahí nos hizo un reclamo, alguien tiene libertad de hacerlo. Pero nosotros no vamos a molestarnos. Ahora, nosotros sabemos que si hay razón o no hay razón. Pero la libertad la tiene usted de decirlo, mire, eso no me gusta, no está bien. Tiene toda la libertad de hacerlo. No lo podemos prohibir, porque si no estaría usando yo, ¿verdad? No estoy usando de ninguna franqueza, estaría con el velo. Y le digo, no, usted no me diga nada, porque yo soy el pastor. No, estamos equivocados. Usted tiene todo el derecho. Tiene toda la libertad de decir, de hacer, siempre y cuando sean en orden las cosas. Porque cuando no son en orden, hay que decirles, hermano. ¿Sabe ustedes que muchos de nosotros, solamente porque nos han dicho que creemos de que al ayudarle a alguien, porque hay el amor, hay que ayudarle al hermanito. Pero mire, hay hermanos o hermanas que no merecen que se les ayude. Y usted, por no ser franco, le está ayudando y lo que está haciendo es evitando la corrección que Dios está haciendo en aquella persona. No, es que hay algunos que no piden. Mire, por ahí hice una lista yo a los que no se les puede ayudar. Aquella persona que no quiere cambiar, por más que usted quiera cambiar, ahí déjelo, hombre. Ya ni le ayude. Sí, Jesús lo dijo. ¿Usted cree que Jesús no trató de cambiar a Judas? Pero como no le cambió, ahí lo dejó. Hasta que se llegó el tiempo. Bueno. Sí, hermano. Muchas veces ¿qué es el amor? No, muchas veces no sabes que esa persona, verdaderamente, Dios también la ha puesto en esa escasez, la ha puesto en esa enfermedad, porque está tratando con su carácter, con su forma de ser, y nosotros con ayudarle estamos diciendo, Dios, Señor, estamos poniendo estorbo, estamos haciendo ayuda. Queremos ser más que Dios. Exactamente. Bendito sea el Señor. Luego vamos a hablar de eso, pero voy a llegar hasta aquí. Y es necesario que usted y yo busquemos el Espíritu. Ya no menospreciemos el Espíritu. Si usted algo no entiende, mejor pregunte. Quédese callado. Déjalo. Si el hermano dice algo que no estuvo bien, él se va a dar cuenta. Ayer decía el Espíritu de que viéramos ahí la rosa, ¿verdad? Como que dice, veamos el blanco perfecto, porque no nos fijaron lo demás. Y si es de Dios, ok, y si no, pues ahí se va a entregar cuenta, hermano. Cuando usted y yo vamos a estar felices, bendecidos y cerca de Dios. Que Dios les bendiga en esta hora.